demasiado dejaposo en las maneras de hacer, en determinadas instituciones, desde el École des Chartes hasta el Colegio de Francia, la Escuela Normal Superior. Es decir, ahí hay un montón de cosas, pero si uno evalúa lo que se está produciendo hoy, y voy a insistir mucho en contemporánea, pues es lo que más conozco, pero si uno evalúa lo que se está produciendo en historia contemporánea hoy en Francia, en España y en Italia, para poner 3 países vecinos, yo creo que hay muy pocas. Hay muchas diferencias, pero no en el nivel de calidad. Hay muchas diferencias porque venimos de tradiciones distintas, pero la historiografía que se está haciendo, los libros de historia que se están produciendo en Italia y muchos de los que se están produciendo en España no tienen nada que envidiar a los que se están haciendo en Francia. Y yo quizás tengo una visión más negativa de la historiografía francesa y más positiva de la española. Pero yo creo que en contemporánea, no voy a discutir sobre moderna, medieval, pero en contemporánea yo creo que lo que se está haciendo hoy en la Universidad Española es de un altísimo nivel, con excepciones, todas las que se quieran, y lo que tú decías es cierto, digamos, hay cosas que se están haciendo que son muy viejas y muy pasadas y poco audaces, pero si uno repasa así muy rápidamente, y antes hacíamos una cosa parecida con Lorenzo, si uno suma lo que se está haciendo en contemporáneo, insisto, en la Universidad de Valencia, la Escuela Valenciana, en la Universidad de Zaragoza, en la Autónoma de Madrid, en Santiago y en el País Vasco, que me parece que son en este momento, digamos, las más dinámicas, yo creo que se están haciendo trabajos de muchísimo nivel y que no tienen nada que envidiar a los franceses, y que además están circulando mucho por Europa y por América. Esa es mi sensación, pero es la sensación que yo tengo. Y eso me lleva a la otra parte, que es si la historiografía española también está ensimismada. Y yo creo que hay una parte de la historiografía española que está ensimismada, pero hay otra parte de la historiografía española que ha hecho un esfuerzo para salir de eso. Y yo creo que un esfuerzo relativamente exitoso para salir de eso. Y es cierto que, el problema aquí es que algunos de los planteamientos de esa historiografía nacionalista catalana tienen su respuesta y su debate con una parte de la historiografía nacionalista española, como siempre ha ocurrido, y eso viene ocurriendo desde principios del siglo XX. Cuando se hace una cosa y se responde con otra. O al revés, cuando la Academia de la Historia hizo aquel ciclo sobre los signos o los símbolos de España, se respondió desde Cataluña con los símbolos de Cataluña. Es decir, hay ahí un diálogo que tiene muy poco interés en el fondo, pero si salimos de ese diálogo, yo creo que, y vuelvo a centrarme en los contemporaneistas, yo creo que hay una parte de los contemporaneistas españoles que están fuera de ese diálogo y que están haciendo, y que se han abierto mucho al mundo y que cuentan en los coloquios, en los congresos que se hacen en el mundo, que son invitados a las universidades americanas, europeas, y al mismo tiempo, en cambio, yo tengo la sensación, y lo digo un poco por experiencia, yo estoy un poco harto de ir a congresos o a universidades europeas y americanas y ser el catalán de guardia. Un poco mi sensación es, digamos, que estás ahí, pero que no han visto un catalán en los últimos 10 años. Y, digamos, es algo que no puedo evaluar, digamos, no tengo números para decirlo, pero esa sensación de que eres el catalán, y es algo que yo lo he discutido con algunos otros, con Fradera, por ejemplo, esa sensación de que te invitan a una universidad extranjera
y tienes la sensación de que eres el catalán que han pillado, porque, pero que no hay muchos más que circulen o que estén dispuestos a exponer las cosas que están haciendo. En cambio, yo creo que la historiografía, y claro, cuando decimos española estamos sumando el resto de comunidades, ahí también, digamos, habría que introducir diferencias entre comunidades, pero sí tengo la sensación de que es una historiografía que se ha abierto mucho más. Luego habría que discutir qué ocurre en moderna, qué ocurre en medieval, pero mi experiencia de contemporánea me hace marcar, digamos, diferencias muy claras entre lo que se hace en Cataluña y lo que se hace fuera. E incluso personas que hace 10 años circulaban fuera de Cataluña y eran referentes, y etcétera, etcétera, en este momento han dejado de hacerlo. Pero bueno, son sensaciones, no... ¿Hay otra pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta que, bueno, es más un matiz dentro de esta cuestión historiográfica, que es que vemos desde el principio, como usted comentaba ya en la conferencia, esos tres elementos, ¿no?, de finales del siglo XIX, principios del XX, que desde ahí, desde que se rehace el nacionalismo, cómo se intenta remarcar y hacer una gran diferenciación entre ese ellos y nosotros, ese españoles, catalanes. Y en cambio, me parece que es curioso que dentro de ciertas esferas académicas en Cataluña se está intentando hacer ver como que ciertos elementos españoles, entiéndase españoles como dentro de esta terminología nacionalista, esos elementos españoles se están convirtiendo en elementos catalanes. Y bueno, pongo un ejemplo, así para que se me entienda bien, que no creo que sea el mejor ejemplo, pero es lo único que se me ocurre. Hace poco, hace un año, 2 años, hubo un ciclo de conferencias, un coloquio, donde se salieron a la palestra una serie de gente de la universidad y tal, de historiadores, donde mostraron evidencias para decir que Cervantes era catalán. O sea, y estamos viendo ahí como hay una especie de... Quiero decir, es contradictorio. Se pretende marcar esa diferencia entre españoles y catalanes, pero al mismo tiempo, para reafirmar el discurso nacionalista, se pretenden coger elementos españoles y convertirlos en elementos catalanes. Es aparentemente contradictorio solo. Eso es sobre todo en lo que se llama el Instituto Nueva Historia, que está en la órbita del independentismo y que ha decidido que, digamos, el argumento de fondo es nos han robado la historia. Y por lo tanto la historia de España que nos han contado es una historia falsa, porque buena parte de esos héroes de la historia española son catalanes. Y por lo tanto, y eso se dice es algo que el poder, España, para decirlo de alguna manera, ha ocultado todo eso para quitar méritos a Cataluña y apoderárselos. Es decir, Cervantes es catalán, el Quijote se escribió en catalán, Santa Teresa de Jesús es catalana, Colón es catalán, y por lo tanto, digamos, se ha escrito, digamos, el argumento es todo eso nos lo han escondido y nos han quitado nuestra propia historia, pero todo eso se puede integrar muy fácilmente en el discurso que he hecho yo. Es decir, ¿eso qué significa? Que si Cervantes fue catalán, Santa Teresa era catalana, Colón era catalán, esa historia de Cataluña, de esa vieja nación, de ese viejo estado, todavía era más gloriosa de lo que hemos presentado. Y por lo tanto, todavía, en tanto que más gloriosa, tiene más derecho en el futuro a ser un estado. Por tanto, se puede leer perfectamente en esa clave. Ellos lo que dicen es, simplemente nos han robado la historia. Digamos, si quieren, bueno, también Leonardo da Vinci había alguna posibilidad de que fuera catalán. Digamos, yo he leído algunos de esos autores, me parece muy delirante. Pero bueno, digamos, yo creo que no, que entra, que forma parte muy claramente de ese mismo argumento. Digamos, nos
han quitado la historia, tenemos una historia mucho más rica todavía de lo que nos pensamos, y que por lo tanto, que venimos de algo tan glorioso, digamos, cuando por decirlo en los términos de Vargas Llosa, cuando nos jodieron, digamos, claro, cuando se jodió Cataluña, para decirlo de alguna forma, en 1714, lo que se jodió era algo muy grande, y por lo tanto, lógicamente ahora tenemos derecho histórico a recuperar eso que fue tan grande. Yo creo que aquí sí que conviene hacer un matiz antes de seguir, y el que Santa Teresa no, pero todo el mundo sabe que Cervantes era dos Ancares y Colón de Pollo. Bueno, gracias por la conferencia. Quería hacerle tres preguntas. La primera es la dificultad de escribir una historia rompiendo los límites administrativos que tiene. O sea, esta es una historia que abarca medieval, moderna y contemporánea. Claro, yo le pregunto, ¿cómo se hace, no? Nosotros estamos encerrados en nuestras parcelas. ¿Cuáles son las dificultades de esa historia de largo recorrido, de esa historia de ruptura administrativa? Después, también, otra cuestión que me preocupa es la cuestión de la teleología, ¿no? Usted ha hablado del pasado, presente, de la utilización del pasado en el presente, del secuestro, de los continuos desórdenes temporales. Claro, y ahí, ¿qué herramientas tenemos los historiadores para romper esa teleología, ¿no? Para no acabar en el fin que se espera? Y ahí hay una subpregunta. ¿Es la historiografía una posible solución a eso? ¿Es una herramienta que puede ayudar a esa ruptura? Y pues la última pregunta es, ha hablado usted del periodo 89-93 como un periodo de cambio, y yo me acuerdo, me parece que había sido el profesor Lorenzo, que había extraído a Fontana, vuestro departamento, y al poco escribió un libro que era La historia después del fin de la historia, ¿no? Que era un poco replantearse los problemas en ese caos de muerte del marxismo. ¿Hubo incidencia real de ese libro en la historiografía catalana? Sí. A ver, claro, los límites, yo creo que la clave es ahí otra vez no volver a hacer presentismo, para decirlo de alguna forma, y intentar colocar cada cosa en sus límites del momento. Lo más complicado es cómo haces la historia de Cataluña o de un territorio en una época que no existió, digamos, que es la primera parte. Es decir, cómo haces una historia de Cataluña en una época que no existe Cataluña. Pero claro, de alguna manera todos damos por supuesto que la historia de Cataluña, de Francia, de Galicia empieza en la prehistoria. Pero claro, hay un momento que hay que tomar una decisión, es decir, cuando haces la historia de Cataluña, ¿cómo explicas la prehistoria? ¿Cómo explicas la época antigua en una época en la que Cataluña no existe? Por lo tanto, mi opción es clara, digamos, vamos a contar la historia de aquel territorio que en un momento determinado va a ser Cataluña. Y a partir de ahí yo creo que la clave, para mí, la clave es volver a los términos de la época. Es decir, y ahí volvería, tiene que ver con lo que he comentado, y Gaziel también lo decía en ese sentido, y Vicens Vives, incluso en la noticia de Cataluña lo dice. Dice Vicens, ya está bien de seguir haciendo, de seguir llamando a las entidades del pasado con nombres que nos hemos inventado desde la época romántica. Es decir, nunca existió un reino de Cataluña, nunca existió una confederación catalano-aragonesa, nunca existieron reyes catalanes, y por lo tanto, para la época medieval, a partir del siglo XII, a mí me parece que la única manera posible es hacer una historia de Cataluña en el marco de la corona de Aragón. No se me ocurre otra vía. Digamos, Cataluña como entidad no es ninguna entidad, para decirlo de alguna forma. Y además tenemos ese problema de que tenemos una Cataluña
para simplificar, una Cataluña cristiana y una Cataluña andalusí durante mucho tiempo. Entonces yo creo que hay que enmarcarlo en los términos de la época. Y luego es evidente que a partir de un momento determinado habrá que plantearlo en el marco de la monarquía católica. Y, digamos, esa Cataluña o esos territorios de lo que entendemos por Cataluña, pero es evidente que antes de 1650 hay que hablar, cuando hablamos de Cataluña no podemos dejar de hablar de una Cataluña que tenía una parte que hoy es francesa y que no es catalana, o que es catalana pero no es española, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para intentar situarlo lo más cerca posible de cómo era en la época. El problema es que lo que no podemos es proyectar, proyectar nuestro presente de lo que entendemos que es Cataluña hoy a los distintos momentos del pasado. Yo, como menos, lo que es la opción que tomé. Claro, lo más complicado es el principio. Digamos, ¿cómo justificas una historia de Cataluña si Cataluña no existe? Pero es lo que hemos hecho siempre tradicionalmente y por lo tanto hay que resolver ese problema de alguna manera. Y claro, el libro de Fontana, yo creo que los libros de Fontana, desde Historia, Análisis del Pasado, el Proyecto Social, hasta la historia de los hombres, pasando por la historia después del fin de la historia, fueron muy influyentes en España y en América Latina. No más allá, son libros que no son leídos por ninguna otra historiografía, yo creo. Pero de alguna manera, eran la solución, es decir, el que tú citas concretamente, la historia después del fin de la historia, era las soluciones que te daba la persona que había escrito el manual de referencia, que fue la Biblia de los historiadores, y todos estudiamos con él, Historia, Análisis del Pasado y Proyecto Social, que aparece en el año 82, y claro, llega el 89 y buena parte de las cosas que se plantean ahí ya no funcionan, y es el libro de alguien que intenta reconstruir lo que se le ha hundido un poquito, y de alguna manera en Historia después del fin de la historia inventa nuevos enemigos y nuevas maneras de seguir haciendo una historia comprometida con el cambio social, etcétera, etcétera, y diciéndonos qué teorías o qué vías historiográficas van por ahí y cuáles de las que han emergido en ese momento nos están vendiendo o están al servicio de la reacción de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, en Historia después del fin de la historia, la diatriba de Fontana. Ahora hay que entender que viene después de los actos del Bicentenario y las polémicas del Bicentenario de la Revolución Francesa, las andanadas de Fontana contra la escuela de François Furet, que de hecho había sido la ganadora del torneo del Bicentenario, para decirlo de alguna forma. Y como ese libro era un libro que te decía, no, digamos, eso se han impuesto porque han sabido, digamos, porque les apoyan los norteamericanos, la Fundación Rockefeller, porque han sabido vender el producto, pero lo que realmente cuenta es lo que decía Sokol y algunos de los que le han seguido, no, que no vayáis por esa línea. Yo creo que era un toque de alerta después del hundimiento del marxismo para orientar a los desorientados. Ese libro yo lo entendí siempre de esa manera. Nunca deixar, aí temos para unha última pregunta e despedimos, porque senón se van a empezar todo o mundo, pero Xavier. Os historiadores nacionalistas son malos historiadores, pero son bons ideólogos nacionalistas. Porque a labor dun ideólogo nacionalista é construir un construto nacional, e iso con elementos históricos, e iso é inevitable. Vou poñer un exemplo ilustrativo. Eu son lusista. O galego é un facto material objetivo que está aí que non se pode negar, non un invento dos nacionalistas, nin unha imaginación dos nacionalistas, está aí. Ora, a idea que nos facemos dos nacionalistas, e incluso do campo nacionalista, diversos proxectos, dan un nivel diferente, distinto.
Para os luxistas, o galego é portugués. Para os nacionalistas galegos, o galego é unha lingua diferente. Para outros é un dialecto do español. Entón, para os que non son nacionalistas. Entón, o facto lingüístico é un facto objetivo e a construción, a interpretación e o significado dese facto lingüístico como lingua nacional ou como lingua regional ou lingua vernácula é o proxecto nacional. Entón, hai que facer unha crítica dos malos historiadores que pasan en contrabando de ideoloxía, pero non se pode levar a crítica aos ideólogos nacionalistas porque a labor dun ideólogo nacionalista é esa. Sí, siempre y cuando distingamos cuando hacemos de historiador, Sí. Cuando hacemos de historiador y cuando hacemos de ideólogo, que es lo que yo venía a decir desde el principio. Digamos, si tenemos claro esas dos cosas, ya está, no hay problema. Es decir, hay grandísimos historiadores hoy en España que se declaran y que son nacionalistas. Yo no tengo ningún problema, digamos, con la ideología de cada uno. A mí lo que me preocupa, digamos, no es la ideología de cada uno, a mí lo que me preocupa es los productos historiográficos que producen. Y las cosas son compatibles, uno puede ser muy nacionalista y hacer unos textos historiográficos excelentes. Y lo mismo se puede decir con cualquier otra ideología. La clave está en saber, digamos, desde qué punto de vista estamos hablando y estamos haciendo la historia. Y sobre todo, desde mi punto de vista, la clave está en no mezclar las dos cosas. Si me permitides solo dos cousas para rematar. Unha que me chama unha conclusión que xa tirei a última vez que estuve en Girona, por certo, ¿no? Vendo co callejero, do Rueiro, que é a cantidad de nomes de historiadores que hai nas calles de Cataluña. O cal significa, bueno, historiadores como Vicens Vives, como Ernest Lluch, como Pierre Vilar e unhos cantos máis, ¿no? Como Rovira e Virgili, metendo todo no mismo saco. Incluso o Instituto de Estudios, hai unha universidade Rovira e Virgili, hai un Instituto de Estudios Vicens Vives. Bueno, non se trata de falar agora, que non hai tempo, pero eso nos debe estar reflexionar un pouco tamén. Añade otro, ¿cuántos historiadores están metidos en la política? Sí, al primer nivel. Para empezar, o alcalde de Girona, pues ten tantos nombres de... ¿no? O alcalde de Girona, durante un montón de años, era un historiador. El líder de Esquerra Republicana, dos de los consejeros de la Generalitat actual... Sí. Que algo que, bueno, incluso algúns historiadores de economía que tamén están metidos en el gobierno, etc. ¿no? Es decir, que eso nos apunta dúas realidades distintas. Es decir, no caso galego, incluso no caso español, no caso vasco, os historiadores non teñen esa preponderancia, ni lo tuvieron históricamente, ¿no? Entonces, marca un punto distinto. Y otra cuestión, que eu creo que, bueno, creo que foi un debate moi interesante, que se plantearon cousas que importan moito desde o punto de vista do historiador e da historiadora que fai historia, ¿no? Ou que estudia historia ainda para facela. E é que, claro, hai unha cuestión que ten que ver coa historia nacional, ou a historia da nación política, e a historia política da nación, pero hai moitas formas de facer historia, e aí está o debate que se plantexaba aquí, pero hai unha historia da nación que na fonte un pouco que fai, creo eu diría eso, ¿no? Que facemos aquí, a nación como un territorio e unha cultura, que é unha nación do presente, que foi un territorio e unha cultura que arrastramos, ¿no? Un espacio no que se vive e unha cultura que ven con nós, e que hai moitos elementos que desaparecen, aparecen ou se recuperan, ¿no? E, bueno, é unha historia da nación agraria, unha historia da nación industrial, unha historia da nación ambiental incluso, ¿no? Si empezamos a diversificar todo eso, digamos, o problema que aquí se discutía e que hoxe forma parte da, xa non en términos de objetividade ou non objetividade, senón de oficio, eso sí, pues adquiere unha dimensión distinta, seguramente. Eu creo que aquí hai moitos elementos de reflexión moi interesantes. Pero é demasiado tarde, o sea que antes de marcharnos, eu creo que aplaudir a noso profesor.